si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día. De mis ocultos amores, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste llorar. Cantan desde 1953. Se formaron en la ciudad de Salta. Su primera formación era un trío integrado por Gerardo López, quien sería llamado la voz de este grupo, Carlos Barbarán y Emilio Solá. Un año después, Solá se retiró, fue reemplazado por Cacho Valdés, y a partir de ahí nadie los pudo parar a los fronterizos, a quienes estamos escuchando en la mañana de Radio 10, aquí en Palabra de Campo. La López Pereira, dedicado para mi querido amigo Tino de Villa Urquiza, que me cruzó en la semana y me dijo: ¿por qué no pones un conjunto típico, pero típico de folclore? Guitarra, bombo. Y acá está, Tino, acá está. Estos son los fronterizos, dedicado para vos y para toda la gente que gusta y disfruta de la música que tanto proponemos aquí en el programa. Ojos negros pueda olvidar. En una noche serena al cielo azul miré, contemplando las estrellas, a la más bella le pregunté. ¿Qué está pasando con el calor y qué está pasando con las plantas? Es una gran pregunta, porque la duda es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las plantas que están adentro de casa? ¿Qué hacemos con las que están afuera? ¿Podemos ayudar? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos mejorar su situación? ¿O simplemente tenemos que esperar a ver qué pase todo esto? Bueno, se lo vamos a preguntar y le vamos a dar la bienvenida a nuestra ingeniera agrónoma, Anabel Ditlaukis, de Growing Agro Distribuidora. ¿Cómo estás, Anabel? Buen día. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con calor, y sería una obviedad decírtelo, pero durante toda la semana estuve pensando en qué hacemos con las plantas, por Dios, y con todo lo que termina ocurriendo en realidad en el jardín, en un contexto de altas temperaturas, donde me imagino que sufre el suelo, hay un cambio en la conducta de los insectos. Yo vi que empezaron a aparecer, por ejemplo, langostas, qué sé yo, pasa de todo, cambia todo con una temperatura todo. Tan alta. Exactamente. Cambiaron dos cosas. Primero, se elevó mucho la temperatura ambiente, la temperatura superó los 30 grados y ahora no baja de 30 grados. Claro. A la mañana, ya a las 6, 7 de la mañana, Claro. 27, 28, 30, 31, 32. Claro. Y otra cosa subió, la humedad ambiente está altísima. Entonces, este calor seco provoca inmediatamente la aparición y la multiplicación de los insectos como si fuera una mini época seca. Dice que hablamos siempre de la época seca, sí, y que abundan y se multiplican. Bueno, por eso vamos a ver un montón de plagas que empezaron a notarse. Claro. Bajaron los mosquitos porque bajó la humedad ambiente, sí, fíjate, sí, y aparecieron todo lo que es cascarudos y socas en el césped y claro, socas en las plantas, chicharritas de la espuma, pulgones, cochinillas, sí, arañuela en la huerta, en los tomates. Así que ahora todos súper atentos. Entonces, ¿cómo tenemos que manejarnos ante esta situación que encima hay bajas probabilidades de lluvia? Y por lo menos por un par de días, sí, tal cual. Sí, mínimo una semana, sí, no veo por la zona de Buenos Aires, ¿no es cierto, sí, Daniel? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, a la mañana bien tempranito, cuando nos levantemos, tenemos que ir a regar bien el jardín, la huerta, para poder darle el desayuno, como siempre digo, a las plantas que empiezan a nutrirse. Sí. Tenemos nutrientes sueltos en el suelo disponibles para las plantas. Tenemos el césped bien enérgico creciendo, si lo inundo, si lo riego bien con abundante agua. Es un tema puntual y muy importante, Dani, es que el riego sea largo, como siempre hablamos, sí, que sea abundante, que moje y que penetre bien en el perfil del suelo, en la maceta también, que llegue hasta abajo y que veamos que circule el agua
y que sale agua de la maceta que regamos, porque eso va a hacer que el agua perdure o persista por debajo del primer dedo, que se va a secar rapidito porque la temperatura es muy alta. Claro. Entonces las raíces van a tener la capacidad de aguantar estas temperaturas y por lo menos no van a crecer mucho, no van a brotar, pero sí van a mantenerse bien y fuertes, que es lo que yo necesito que soporten, porque dentro de unas semanas, 10 días llueve, y porque empieza otro ciclo, que ya sabemos que en febrero, por más que hagan altas temperaturas, quizás llueve un poco más, claro, y quizás los días también se van achicando, y eso me va a dar un poquito más de aire para que resistan. Leí por ahí en un informe de una de las bolsas que hace un repaso de la situación de los cultivos, que en algunos campos, por ejemplo, vos tenés una pérdida por alta temperatura, por evapotranspiración, de lo que sería el equivalente a 8 milímetros de lluvia. Exactamente. O sea, es tremendo. Sí. Es un montón, y eso se marcó, y estuve escuchando varios informes en la zona de Santa Fe, provincia de Santa Fe, es donde más evapotranspiración hubo. Tremendo. Y donde quizás el daño en el estadio en que está, por ejemplo, la soja, es irreparable. O sea que la lluvia sí o sí es inminente. Para dentro, dicen que esperan 15 días para que pueda llover y decir, bueno, seguimos adelante, seguimos avanzando y sigue desarrollando, porque son etapas el cultivo es tan agresivo, su crecimiento es tan rápido que las gotitas de lluvia están contadas milimétricamente para cada etapa, milimétricamente para cada momento. Y eso mismo pasa en el jardín, digamos, pasa con mi lavanda, pasa con cualquiera de las plantas que tengo, que cada uno tiene en su jardín, pasa lo mismo. Exacto, detienen el crecimiento. Lo que pasa es que en un cultivo que crece en 6 meses, 8 meses, es crucial. En cambio, en nuestro jardín no nos damos tanto cuenta, o sea, vamos a ver que hay la planta quizás no creció tanto, no estiró tanto el brote, no tuvo más flores, porque en realidad entra como en pausa. Entonces, para no perder órganos por deshidratación, los mantiene activo, no tira nuevo brote, y la hoja vieja es la que trata de mantener a la hoja nueva. Entonces nos vamos a dar cuenta que las hojas de abajo, por ejemplo, de los rosales, empiezan a tener algunas manchas, alguna mancha negra, o la planta directamente la tira, la elimina, porque esa hoja ya entregó todo lo que tenía de reserva al brote que está más tiernito, más chiquito en desarrollo, y por ende es como que hace una poda de limpieza para alivianar la evaporación también de sus hojas. Si estaba justo en algún tipo de fruto, digamos, en alguna instancia de desarrollo de fruto, si es un frutal, por ejemplo, una planta que da te cuento lo que pasa. Producto, es un caos, ¿o no? Claro, tira la fruta. Claro. Exactamente. En periodos de estrés tenemos que estar atentos a los frutales, en generar un buen riego, nuevamente abundante, no importa si lo espacio cada 3-4 días, me tomo un poquito de distancia, pero tengo que inundarlo bien, no tengamos miedo, poner la manguera, porque el frutal va a tomar lo que necesite y si no va a empezar a tirar frutitos. O sea, una de las causas, todo es para mantenerse vivo, o sea, siempre es la supervivencia. Entonces, todo aquel órgano que me está agotando, alguna reserva, o el agua misma, lo despoja, lo tira. Les voy a dar un tip importante para todo lo que es césped, flores. ¿Se empezó a secar, Anabel, en algunas partes? Sí. ¿Con estos días? Medio amarillito se pone. Sí. Si hicieron algún corte bajo y no lo cortaron después del corte, vamos a empezar a ver el amarillo huevo de la bermuda totalmente crujiente. Te iba a decir eso, crocante. Exactamente. O sea que, para cortar el pasto, ¿qué consejo es? Mira, primero, cortarlo, no cortarlo muy bajo, porque necesito dejar reserva en la hoja. La hoja reserva nutrientes, pero también reserva agua. Entonces, si yo lo corto muy bajo, le dejo poca cantidad de hoja que reserva más cantidad de agua. Los poquitos reservan menos cantidad de agua. La reserva fundamental está en la hoja nueva. Entonces, lo vamos a dejar un poquito más alto y inmediatamente hago el corte, ese despunte, no lo corto a ras del suelo, voy a regarlo. ¿Y cómo se riega el césped? Lo debo inundar. Debo darle agua al césped con estas condiciones, Daniel.
pero inundar. ¿Y en qué horario? De 6 a 10 de la mañana, sin miedo. No estoy en casa al mediodía, como hablamos la semana pasada, pero reguemos sin miedo, pero bajemos la temperatura del suelo para que si se nos quema la hoja, bueno, vaya y pase. El tallo más o menos, pero que no llegue a quemarse la raíz. ¿Vos sabías que el tema del quemado de raíz con los suelos calientes pasa y se te muere totalmente el césped, te quedan los manchones secos? Porque se cocinan las raíces, o sea, es una manera de decir, ¿no es cierto? Sí. Se calienta tanto que la propia raíz del césped se termina deshidratando y muere. O sea, y ahí ya no le va a costar volver a instalarse, volver a nacer. Entonces ahí se generan manchones de maleza, que la maleza resiste cualquier cosa. Claro, tal cual. ¡Oh, Dios! El tips que les tiro, Dani, es ahora regar bien temprano a la mañana y tener siempre un antiestrés. El famoso antiestrés que recomiendo siempre es impresionante lo que mejora el estado y la retención de agua en las hojas del césped, en las hojas de los rosales, de los frutales, para que esos frutales no me cuajen los frutitos que están en formación, los cítricos, el limonero, que no tire un limón porque ese limón lo quiero cosechar para febrero-marzo, para fines de febrero-marzo, abril, según la región. Vamos a poner, a mí me gustan mucho los Vasfoliar, Algae, Vasfoliar Active, de activación, y Vasfoliar Kelp. Estos productos son de una firma alemana, es Compo Expert, que acá ya están hace más de 25 años y yo los trabajo y son excelentes. ¿Cuál es el efecto que generan dentro de la planta estos productos? Primero, tienen una hormona que es a base de este producto llamado kelp, que es del alga marina Echinocloa máxima, que tiene un caudal de bioestimulante a base de auxinas y giberelinas, que cuando yo lo riego en mi jardín o lo pulverizo por el follaje, me genera una activación de mi crecimiento, una circulación acelerada de la savia. ¿Qué es lo que hace este componente hormonal? Genera más cantidad de reserva, más cantidad de mucílagos, más sustancias enriquecedoras de la hoja, tomando más nutrientes del suelo. Y también, ¿cómo tomo los nutrientes del suelo? Únicamente por el agua. Claro. La planta no tiene otra manera de nutrirse, sino es con el agua que acompañe. Entonces, primero riego bien, luego coloco estos antiestrés, y lo que me va a generar este antiestrés es una retención del agua y de los nutrientes que yo incorporé en el suelo. Le va a costar a la planta transpirar más. Yo le sumo como presión osmótica. ¿Viste cuando uno come con sal y retiene líquidos? Bueno, lo mismo genera este producto dentro de las plantas. ¿Ese es el kelp? Ese es el Vasfoliar kelp. Y después tenemos el Active, que amo este producto, es a base de fosfito de potasio. Este fosfito de potasio es un fungicida fertilizante y hasta bacteriostático, te diría yo, que corta actividad de hongos y bacterias en el suelo y dentro de la planta. ¿Y cómo se desdobla en el suelo y hace esa acción fungicida, bactericida? Cuando termina de descomponerse, las raíces lo toman y el fósforo se encarga primero de estimular pelos nuevos radiculares. El fósforo siempre es un estimulante de raíces. Y el potasio se encarga de engrosar las paredes celulares de esta raíz, haciéndolas más fuertes y haciendo que tenga más presión para tomar el agua y los nutrientes del suelo. ¿Y los tenés que aplicar, digamos, qué aplicás? ¿Primero uno, después otros? ¿Cómo haces? No, o puedo elegir. Elijo el kelp, que es un estimulante solamente de raíces. Elijo el Active, que es un bioestimulante general y desarrollador, le diría así yo, estimulador de crecimiento radicular. Y si no, el Algae, que es un bioestimulante que también trabaja como el kelp y como el Active, pero actúa sobre los órganos foliares y florales. O sea, ese lo usaría el Algae cuando yo quiero acelerar el proceso de maduración o de llenado de frutas.
son de primera estos productos y se los recomiendo a todos porque van a ver el efecto de manera inmediata. Mira, son de Compo. Sí, de Compo Expert. Sí, Compo. Hicimos un tratamiento en unos, te cuento así, a modo de que ayer, hice el relevamiento después de un mes de la primera y segunda aplicación. Estos productos se aplican cada 14 días, porque necesito sí o sí darle tiempo para que este proceso evolucione dentro de la planta, y viste que son procesos lentos. Claro. Entonces, ¿en qué lo aplicaste? 14 días. Con una pulverizadora aplicamos en todo el follaje, y también yo hago un sistema de aplicación en árboles grandes, que es a través de tubos en el suelo, como si fueran cánulas. Mira. Son tubos cribados. No. Vos no sabés, este sistema es genial. ¿Pero qué haces, un hueco cerca del árbol? Claro, en la proyección de la copa meto 1 metro hacia adentro de esa proyección y clavo estos tubos, los puedo clavar de manera oblicua. Todos los tubos tienen que estar perforados, o sea, así como una hélice de agujeritos, o ranuras, que a veces no tenemos algo redondito, un taladro, lo hacemos con un serrucho. Pongo de 3 a 5 según el diámetro del tronco del árbol, inyecto todos los productos por ahí. Mira vos. Y van directamente al sistema radicular del árbol. Y voy a postear ahora en estos días, quizás este fin de semana, este domingo que me queda, pueda postear cómo fue el efecto en una conífera que es de crecimiento lento y cómo la recuperó, cómo la reverdeció y cómo está tirando nuevas hojas. No, fue fascinante. Con 2 tratamientos. Mira, te iba a decir justo que algún día pronto hablemos de árboles porque es súper interesante para que la gente sepa que el árbol también se puede tratar y que hay maneras de tratar los árboles. Todo, pero aparte hacemos control de taladro, control de estas enfermedades fúngicas y que son también bacteriosis que afectan al sistema radicular. Pero duele mucho ver cuando un árbol que tiene sus años y que, qué sé yo, a veces incluso los árboles representan algo dentro de la vida de cada uno. En su lugar, en su casa, en su jardín, etcétera. Entonces uno duele cuando de repente ves que alguna parte del árbol, crees que la perdiste y la vas a tener que cortar. Por ahí lo podés salvar. Exactamente, lo podés recuperar. Podés recuperar la brotación en esa rama que la ves avejentada, que la ves pobre. Hay técnicas de poda para que entre la luz, como siempre digo, la luz y el aire, y todo esto es una estimulación. Recordemos que la luz es el estimulante número 1 de las plantas y de las yemas. Activa las yemas que estaban tapadas por otra hoja, por una ramita, se secó. Podamos eso que se secó, inmediatamente va a entrar un poquito más de luz y eso va a generar un nuevo crecimiento hasta en coníferas, que es bastante difícil porque son perennifolias, no pierden su follaje y que es difícil que a veces, como tienen un crecimiento tan lento, puedan volver a brotar, pero lo hemos logrado. Me gusta, dejemos ahí el tema de los árboles porque... es largo. Sí, aparte de verdad que hay mucha gente que debe tener distintas cuestiones que resolver en árboles que tiene por ahí en su casa, en sus lotes. Y es súper interesante porque a veces uno, insisto, da por perdido y no hay que darlo por perdido, hay que en todo caso informarse, consultar si quieren a Anabel y la verdad que me encantaría que si alguien tiene temas sobre árbol, dudas y consultas, nosotros podamos reunir algunas preguntas y reunirlas y charlarlas en un fin de semana acá en el programa porque qué sé yo, pasan cosas. Uno estamos muy centrados a veces en las plantas y todo, pero con los árboles que además cuesta tanto a veces. Cuesta tanto y aparte tienen un tiempo, tantos años y que te acompañó desde que tu bebé era chiquitito. Exactamente. Mi hijo tiene 25 años y yo planté cuando estaba recién nacido. Y hay una historia en ese ejemplar, por eso para mí siempre hablo de ejemplares, porque son ejemplo de o representan algo muy bien, que no me quiero olvidar más. Entonces, cuidémoslo, me encanta. Sí, hagamos un vivo, Dani. Sí, justo te iba a decir eso, en uno de los comentarios de los oyentes del fin de semana, de tu cuenta de Instagram, @growinagro distribuidora, ahí unas personas preguntaron y pusiste que vamos a hacer un vivo y es verdad.
Pronto, ahora en febrero lo podemos organizar, seguro. Me encantó. Dale, sí. bárbaro. Algún fin de semana. Que te quede mejor. Sí. Y sí, Me obvio, encanta. yo estoy. Y ya ahí tenemos árboles, tenemos ahí tema seguro, mira. Sí. ¿Te acordás árboles de las 3 magnitudes para saber qué poner, qué no poner en la vereda, en el jardín? Es verdad. Y lo intervenimos. Después te crece todo, tenés un lío. Tenés que ir viendo qué ponés dónde. No, después tenés que empezar a sacar. Por eso está bueno que respetemos las distancias de plantación, de una primera magnitud, de una segunda magnitud y de una tercera magnitud. Que después voy a contarles en vivo y en directo, o en el vivo, sí. cuáles son las magnitudes de las plantas. Excelente. ¿A qué se llama magnitud? Excelente. Bueno, Anabel, beso grande. Estamos por hoy, pero ya vamos a ir armando, estamos amasando un nuevo vivo. Mirá, ya me estoy anotando temas. Acá me anoté árboles ya para la lista de temas del vivo. Divino, me encantó y ahí vamos sumando mucha información. Exactamente. Bueno, en @growing_agrodistribuidora siempre, los vivos y todo, y las historias, el contenido que sube Anabel, dense una vuelta por su Instagram, que bien vale la pena. Beso enorme, Anabel. Beso enorme, gracias Dani, buen fin de... Igual, como siempre. Gracias. Anabel Didlaukis, nuestra ingeniera agrónoma. Estén atentos, de verdad se los digo, porque vamos a hacer pronto, ahora seguro en el mes de febrero, un vivo con Anabel para hablar de todas estas cosas, tantos temas que nos encantan. Se nos va el programa hablando de jardinería, pero a mí me encanta, y a Anabel también. Y creo que a ustedes que están del otro lado también les pasa lo mismo. Sembramos buena información. Palabra de campo. Daniel Aprile en Radio 10.